Y bueno, y tenemos justamente a una mujer paraguaya, valiente, luchadora, con nosotros ahora, que yo quisiera que también exprese su contento respecto a lo de ayer como fecha emblemática de la mujer paraguaya, para entrar después en un terreno muy importante, porque ella nos va a hablar de si funciona o no funciona la justicia, si cómo estamos políticamente aquí hoy, cómo está la oposición, también su partido. Bienvenida, Pilar Callizo. Pilar Callizo es abogada laboralista, consejera de la Federación Internacional de Abogados y miembro del MESECVI, que quiere decir, es el mecanismo de seguimiento de la Convención o a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto surgía de la convención allá de Belén do Pará, y bueno, y Pilar Callizo, representante a Paraguay, forma parte de este mecanismo de seguimiento a través de esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Bienvenida, Pilar, de vuelta, un placer, siempre linda, siempre elegante. Acércate, acércate. Muchísimas gracias. ¿Ahí está bien? Sí, está muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación y realmente quiero hacer una breve aclaración con relación a mi participación en el MESECVI. Fui representante... así se pronuncia, MESECVI. Sí, es la sigla, es la sigla. Sí, ya sé. Yo fui representante por Paraguay hasta este año, y este año entonces se nombró a otra representante por Paraguay. Es el ámbito, estuve por más de 8 años representando a Paraguay. Mucho tiempo. Y bueno, ahora me reemplazó Tete Cano. No sé si la conoces, Angélica Cano. Y realmente quiero decirte que la fecha de ayer es una conmemoración y un reconocimiento a la valentía, a la firmeza y al compromiso de las mujeres de todos los tiempos en Paraguay. Bueno, surgido todo esto en 1867. Así es, pero lamentablemente esa conmemoración no acompaña, y todos los años hay felicitaciones y alusivos a la fecha, pero no acompaña con los avances que ya tendríamos que tener las mujeres en el Paraguay. ¿En qué aspecto? A ver, todavía no solamente en el aspecto social, en el aspecto de la violencia hacia las mujeres, todo tipo de violencia, la discriminación, sino que también, y lo fundamental, en cuanto a lo político. Porque si bien es cierto, hoy tenemos una mayor representación en los estamentos políticos, sin embargo, con esto del voto directo permitió que ingresen más mujeres con un pequeño porcentaje favorable, pero lamentablemente también esa calidad de representación no es la que estamos ya necesitando las mujeres para tener posicionamientos más evidentes y firmes en la toma de decisión. Y ahí es donde yo creo que deberíamos hacer hincapié cada 24 de febrero y demostrar que realmente se respeta a la mujer paraguaya en todo lo que ella ha dado y se reconoce su labor, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien, muy interesante y acertado lo que dice acá la doctora María del Pilar Callizo. Ella es abogada, por supuesto, ya abogada laboralista, máster en política y gestión, árbitro, mediadora, madre, abuela orgullosa, tiene un masterado en política y gestión pública, otro máster en política global, y tiene su estudio jurídico
estás en Gross Brown todavía, ¿verdad? Estoy como socia del estudio Gross Brown. Sí, muy bien. Así es. Y ejerce la profesión de abogada en la jurisdicción laboral especializada en políticas públicas. Ya dijimos todo eso. Además, bueno, tiene una trayectoria impresionante de lucha partidaria, liberal hasta los tuétanos. Sí. Su padre también fue una mente brillante. Tu padre fue brillante también, y apoyando siempre al Partido Liberal, al buen Partido Liberal, al buen partido donde antes había gente, antes digo porque ahora no sé cómo está la historia, pero antes había gente muy preparada en el Partido Liberal, honrada en el Partido Liberal y con qué sé yo, con convicciones, ¿verdad? Hoy no sé cómo está el Partido Liberal, no sé si comienzo por ahí o vamos a ver qué pasó, porque ella también, Pilar Callizo, fue parte de la, ¿cómo que se llama?, de los abogados del Colegio de Abogados del Paraguay, ¿verdad? Sí. Formaste parte mucho tiempo ahí. No solamente formé parte, también estuve en la junta directiva del Colegio de Abogados. Y después te apartaste de ahí. Y presenté renuncia justamente por el tema del impasse que hubo con la investigación que se inició con relación a Arévalos, que sabemos todos... Arévalo me parece. Sabemos todos la relación que está viendo ahora el diputado, el ex ahora. Claro, sí, claro. Pero él fue presidente del GEM. Fue presidente del jurado de enjuiciamiento, y vos te imaginás que el jurado de enjuiciamiento cumple un rol sumamente importante en todo lo que es el engranaje del sistema de justicia, porque juzga a quienes deben impartir justicia, ¿verdad? Entonces, el Consejo de la Magistratura y el jurado son dos órganos autónomos creados con la Constitución Nacional del 92, que justamente fueron creados para ver si de esa manera se iba logrando una mayor independencia o por lo menos transparencia en la gestión del Poder Judicial, de los que componen el Poder Judicial. ¿Y por qué vos saliste de la...? Resulta que se inicia la investigación de si Arévalos tenía o no título de abogado, ¿recordás? Sí, claro. Con Rivas, ¿verdad? Fueron los dos personajes que ocupando estamentos sumamente delicados en el sistema de justicia, resulta que se caen en la sospecha de que no tenían título, y una sospecha que realmente se justificaba porque ellos no podían justificar ni sus compañeros, ni sus profesores, ni tampoco cómo cursaron, etcétera, etcétera. En cualquier país medianamente civilizado eso ya te da la pauta de que algo está pasando. Y resulta que él era presidente en ese entonces, que después del GEM. Del jurado de enjuiciamiento, y después fue vicepresidente hasta esta fecha. ¿Te imaginas lo que pasa en este país? El presidente del colegio, en pleno debate, el doctor Daniel Arturo, afirma que tiene título porque fue su contraparte. Todos sabemos que en el Poder Judicial hay quienes ejercen la profesión sin ser abogados. Entonces, ¿cómo un presidente de un colegio de abogados que debe justamente representar los intereses más genuinos del ejercicio de la profesión, desde la ética y desde reunir los requisitos necesarios para poder ejercer la profesión, puede salir a afirmar una cosa como esa? Eso es inaudito. Entonces... ¿y eso hizo que vos te apartaras?
hizo que yo me apartara, porque en este país considero que tenemos que tener posturas cuando suceden estas cosas. Cuando llegué acá me preguntaste cómo salimos de donde nos encontramos como país. Y yo te digo fuera que... de micrófonos. Fuera de micrófono. Y yo te comento que ese tipo de respuestas es muy difícil dar, sobre todo cuando vemos esas actitudes en gremios, asociaciones, etcétera, que deberían estar dándole ejemplo y levantando justamente el tema de que se investiguen las cosas, no apañando ciertos actos que hacen que la ciudadanía en general, desde luego, tenga sospechas e incertidumbres que no son resueltas. Claro, porque yo le dije a la doctora Pilar Callizo cómo dejaron crecer digamos, en pretensiones y en poderío a este diputado Lalo Gómez, que ya no está, ¿verdad? Pero cómo le dieron tanta importancia, y porque a través de todo esto que está saliendo, evidentemente tenía conexión con todo el mundo e impartía órdenes a diestra y siniestra, y la justicia se inclinaba ante él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso y fue lo que yo le... Él era dirigente de una asociación rural del Paraguay, claro. Y hasta ahora no salió a decir nada la Asociación Rural del Paraguay. No es posible que no se sepa quién es la persona. Es imposible eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un mayor rigor en cuanto a justamente estas asociaciones, gremios, etcétera, que representan el interés de esos grupos, tengan un poco más de ética colectiva, de ética gremial, a los efectos de mejorar la ética colectiva, que es el principal problema de este país. Resulta que la ética individual, la sumatoria de ética individual, es la que te da esa ética colectiva. ¿Qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en Chile, en Uruguay y en aquellos países donde están ubicados en mucha mejor posición en cuanto al tema de la corrupción, etcétera, ¿verdad? Esa ética colectiva que te permite, no es que no haya corrupción, sino que como hay una base ética, esa permite entonces el que la gente se maneje más en base a principios, a normas de transparencia, etcétera, aunque eventualmente hayan esos actos de corrupción, y ahí es donde debe entrar la justicia. Si la justicia funciona, esos actos de corrupción son juzgados. Pero lamentablemente en nuestro país... ¿La Argentina entraría en ese listado o no? La Argentina desmejoró muchísimo. O sea, fíjate vos... nombrando a Uruguay y a Chile, digo, ¿la Argentina entraría ahí o no? Yo nombro específicamente a Uruguay y Chile, sabemos, porque tienen justamente este elemento que te estoy mencionando, que se construye no con un decreto, no con un cambio de la Constitución Nacional, como también escuché ayer que desde el Colegio de Abogados se está proponiendo ahora un cambio constitucional para mejorar la justicia. Inaudito, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Cambio constitucional. En Paraguay. Sí. Un cambio constitucional es algo demasiado fuerte para un proceso democrático para el país, que tiene que ¿Vos no estás de acuerdo con eso? Absolutamente, en este momento, Bruno. La Constitución del 92 es una constitución de vanguardia, que vos podés o no estar de acuerdo con ciertos diseños institucionales, como por ejemplo el del jurado y el del consejo. Tiene 33 años. Exacto, pero no por eso se va a tocar toda la Constitución Nacional, en donde... No toda la Constitución, pero hay voces, porque por acá pasó también mucha gente que está de acuerdo con la actual Constitución, y otra gente pensante que dice que no está de acuerdo. ¿Y quién te da la certeza que no se van a tocar? Fíjate lo que pasó en la época de Stroessner. Así también fuimos y tuvimos reelección
y fuimos de reelección en reelección. Del 67 hasta para Claro, por eso digo, ¿quién te va a dar a vos, así como está el Parlamento, que ya te está dando una señal de lo que son las mayorías que imponen su opinión sin tener en cuenta ninguna otra? ¿Quién te dice a vos y te va a dar la certeza de que no van a tocar toda la Constitución? Si ahora entró la ola de los contraderechos, de los antiderechos. Pues sabés que al respecto, y tal vez mezclando un poquito los temas, cuando yo escucho a ciertos periodistas, a ciertos parlamentarios, etcétera, ir contra derechos que fueron conquistados a través de la historia de la humanidad, no tan antiguos tal vez, pero por ejemplo la ley 5.777 de violencia hacia las mujeres, etcétera, y otras leyes que reconocen la vigencia de derechos y también de igualdad de oportunidades, además de otras leyes. ¿Qué hacemos con todo ese? ¿Qué hacemos con todo lo que se construyó en la historia de la humanidad? ¿Vamos a meter en un cajón como en la Inquisición y vamos a prenderle fuego? Sinceramente. O sea, no podemos nosotros dar lugar y promocionar a todo lo que se refiera a esta corriente de antiderechos, porque es negar años de humanidad que hubo, y eso, a mi criterio, es absolutamente contraproducente. Bueno, y para eso está la justicia también. ¿Hay justicia acá? Yo creo que no. En Paraguay ¿Funciona la justicia? En Paraguay la justicia no funciona, comenzando por el Ministerio Público. Por la Fiscalía. Claro, estamos viendo muchísimas falencias. En la demora, vamos a llamarle demora. Mira que vos lo apoyaste cuando se lo nombró a Emiliano Rolón. Sí. Vos dijiste acá, creo que me acuerdo. Mira. Me parece que es una buena persona que va, no sé, una cosa así dijiste, no me acuerdo, pasó bastante tiempo. Yo lo conocí a... Pero lo apoyaste en aquel momento. Yo lo conocí a Emiliano Rolón, no personalmente, pero sí a través de su actuación dentro de, como abogado y también dentro del Poder Judicial. Y él en ese entonces tenía unas posturas muy firmes. Y muy oportunas, ¿verdad? Y lamentablemente yo, así como a vos te dije que me parecía que el perfil de él era buen perfil para ocupar ese cargo, lamentablemente debo reconocer ahora que inexplicablemente una persona puede cambiar tanto, porque el demócrata, o sea, diluyó entonces toda la expectativa. El demócrata, Bruno, el demócrata, el republicano siente. Sí. Eso se siente, te pasa por la piel, por las venas. No es una cosa impostada. No es algo que vos de un día para otro sos. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Es así, porque es la construcción de lo que uno va haciendo. Es la haciendo. Esencia misma. Exacto, es lo que vos vas construyendo íntimamente, ¿verdad? Vas tomando decisiones en ese sentido a lo largo de tu vida. Bueno, pero ¿y qué pasó entonces con este señor? Y no sé. Porque todo el mundo tenía unas expectativas tremendas. Había una gran expectativa. Había una gran a favor suyo, digamos, en aquel momento, ¿verdad? Había una gran expectativa, pero lamentablemente han sucedido cosas que no podés explicar de por qué no se ha reaccionado de otra manera. No podés explicar. Y la Corte Suprema de Justicia, por otro lado, ¿cómo funciona? ¿Funciona la Corte Suprema? Y la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente, algunos actores tienen esa intención, pero lamentablemente no logran la mayoría.
O sea, en su conjunto no llegan a un... No logran la mayoría. Entonces tenemos muchísimas falencias dentro del sistema de justicia, que para los profesionales, por un lado, es un peligro ejercer la profesión, porque vos das la cara ante el cliente, ¿verdad? Pero te vas con pasos muy inseguros ante la incertidumbre de qué es lo que puede pasar con las causas que estás llevando. Eso es en lo que se refiere a la gestión profesional. A veces uno dice, bueno, ¿para qué está la ley? ¿Para qué está el código? Cuando se apartan directamente de la... Y por otro lado, tenés todo el manejo del sistema de justicia en lo que se refiere al manejo de la cosa pública, que esa es dentro de lo que es el andamiaje de lo que la ciudadanía puede esperar del sistema de justicia, resulta que deja muchísimo que desear, porque las causas no terminan. O sea, o terminan impunes en la corte, o ya por el camino terminan impunes. Y acá en este punto también entraría esto del RUN, que no sé si funciona o no funciona, la parte esta del RUN para los escribanos especialmente. Vos no sos escribana, pero estás muy cerca, porque también abogados que no están de acuerdo con esto que se creó ahora. Todavía creo que no firmó el presidente. Pero esta cuestión del... ¿Cómo que se llama esto? Del registro de la... Unificado. El registro unificado. Unificado, claro, registro unificado. No sé si forma parte del ejido tuyo como abogada. No, esto también. El registro unificado yo creo que depende de cómo se implemente. Sí, por eso te digo. Porque nosotros necesitamos intervenir el registro. Los registros públicos deben ser modificados. Y bueno, supuestamente se modificó, pues para... Claro, pero en su funcionamiento, o sea, en el día a día. Porque por eso te decía, en Paraguay nosotros tenemos un problema de diseño institucional, que desde luego vos podés partir de un diseño en un momento dado, pero a través de los años a lo mejor ese diseño tiene que ser retocado, ¿verdad? O modificado. Pero a mi criterio, dentro de lo que es el estudio de políticas públicas, etcétera, no es tanto el diseño institucional, sino que cómo se integra en las personas ese diseño institucional y el día a día del control. Paraguay tiene un serio problema en los controles, que desde luego el tema de controles no es una cuestión de que no se puede, es una cuestión de que no se quiere. Porque recién dijiste, se puede retocar a través de los años, dijiste, esto del RUN, se busca simplificar los trámites relacionados con inmuebles y fortalecer la seguridad jurídica. Claro. ¿Y por qué no se puede retocar a tu criterio? Si esto se puede retocar, ¿por qué no se puede retocar la Constitución? Porque el rango de una ley no tiene la misma magnitud de lo que es una Constitución nacional. Sí. Ese es el punto de partida de todo el andamiaje legal de un país. Sí. Y eso tiene que brotar. Sí, pero al fin de cuentas nadie hace caso de esa Carta Magna, porque así como suceden los hechos, digamos. Sí, pero siempre es una referencia que te permite por lo menos iniciar sí, entiendo. Instancias, reclamos, demandas que después inclusive pueden terminar en el ámbito interamericano, pero si vos no tenés ningún respaldo en ese sentido, entonces desde luego la cosa se vuelve más complicada. Entonces vos decís, no estás de acuerdo con que ni siquiera se cambien. Yo no estoy de acuerdo en este momento que estamos viviendo en Paraguay ante la inseguridad e inestabilidad política y la injerencia de la narcopolítica, de la mafia y del crimen organizado en Paraguay. Yo no estoy de acuerdo que la Constitución sea tocada. Crimen organizado. Así bien claro te digo.
Bien claro. Pero si polulan por todos lados. Tu padre, el famosísimo jurisconsulto, hubiera también actuado de igual forma, ¿verdad? Supongamos. Creo que sí. Lo conocí, yo sentí eso que te dije, en las venas y en la piel, lo que es la construcción democrática interna en uno. Y yo viví al lado de él bastante tiempo. Papá vivió 96 años. 96. Y lo extrañamos día a día, igual que a mi mamá. Así es. Entonces eso es difícil de que uno, es como sacarte la piel. Da los nombres de ambos, a ver, rápidamente. Federico Callizo Nicora y María Angélica López Moreira. López Moreira. Sí. No, y por supuesto, pero están los López Moreira vigentes todavía, hay muchos. Es una familia sumamente numerosa. ¿Te imaginas que el abuelo Jorge, que fue, no sé ya si es tatarabuelo o en qué grado, él estuvo en la guerra de la Triple Alianza? Y Jorge también, Jorge López Moreira también se llama, este chico, el hijo de Titito por un lado y de Rosana O, que ya no está, que hace un año se fue, entre paréntesis, Rosana O, ¿verdad? Y se llama Jorge, quiere decir que por el abuelo de hay ustedes. Muchos Jorges en la familia López Moreira por la cabeza de la familia, Jorge López Moreira. Bueno, ¿y qué hay que hacer volviendo a este terreno que nos hace, qué sé yo, meditar a todos y más de la cuenta, porque estamos como que en una, qué sé yo, no estamos viendo clara la película, no hay una luz luego del túnel, por lo menos a mí me pasa eso, no sé si... ¿Qué hay que hacer acá, Pilar? Así, sucintamente, ¿qué hay que hacer a partir de ahora? Supongamos que ya lo que pasó, ya pasó. Bueno, a partir de ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer desaparecer el GEM, por ejemplo? ¿O cómo no se puede hacer eso? No, yo no creo que el paraguayo culturalmente sea corrupto. En el sentido del manejo de la cosa pública. Yo no creo que el paraguayo sea culturalmente corrupto, o sea, que nazca de esa manera. Eso es la suma de hábitos que se van tomando. Ahora, quiero mencionarte algo. Si las cabezas que administran el país están dentro de ese juego, y estamos viendo, fíjate, ayer en última hora salieron unas publicaciones de las grabaciones todavía de Lalo Gómez, de gente que era aplaudida por la sociedad por la toma de decisiones que se iban dando desde el cargo que estaban asumiendo en estos últimos años, ¿verdad? Sin embargo, había sido en pedidos de pasajes, de hoteles, de carne para el asado, de los militares, de los futbolistas. ¿Y a vos te parece que esa gente dentro de ese sistema de mafia y crimen organizado que estamos hablando, esto no se va a pedir la devolución de esos favores? No, bro. Es imposible. O sea, sabemos cómo se maneja la mafia, sabemos cómo actúa el crimen organizado, que no es una cosa solo de Paraguay, ¿verdad? O sea, nadie puede... ¿Y cómo se contrarresta esto? Se intenta hacer por lo menos esa guerra entre comillas. Por eso te digo, a mi criterio tiene que comenzar por cuestiones que no están desde luego siendo observadas por esta gente. La educación es algo que no se está encarando de la manera como se tiene que encarar para empezar a contrarrestar. Ayer comenzaron las clases. Entonces, lo que yo veo, tal vez yo no te pueda decir cómo, pero sí te voy a decir lo que yo veo. Yo veo como una capa, ¿verdad?, que es en la que nos estamos manejando en un país dinamitado en sus instituciones por la propia gente
que ingresa a esas instituciones. Yo considero que las instituciones, lo poco que se construyó en todo este proceso de transición y de proceso democrático desde el 89, se encargaron de dinamitar desde adentro. Por eso es que es muy difícil, porque si no tenés instituciones democráticas, es difícil construir un proceso democrático. Tenemos que comenzar por fortalecer estas instituciones. ¿Cómo? Integrar con gente que realmente sea patriota. A través de elecciones y nuevas. Acá no falta gente patriota. Acá lo que hay que hacer es que esa gente ocupe esos cargos. Ocupen esos cargos. Y eso se da a través de las elecciones. O sea, la ciudadanía es la culpable, entonces. La ciudadanía tiene dentro de un sistema... La ciudadanía tiene falencias eleccionarias. Digo que sea culpable. ¿Por qué? Porque ese sistema prebendario y clientelar al que nos tienen acostumbrados justamente los que quieren seguir en el poder de esta manera, por eso la educación no se cambia. Porque si vos empezás a cambiar el sistema educativo realmente y los partidos políticos se reestructuran, dejando de lado la prebenda y la clientela política, yo te puedo asegurar que acá en este país se van a modificar las cosas. Tenemos que comenzar por el financiamiento de la política, el modificar. Pero en otros países se saca ya eso. Se eliminó el financiamiento a los partidos políticos. Pero ¿sabes lo que pasa? Son temas muy gruesos que ameritan un análisis profundo cada uno de ellos. ¿Quién va a hacer y cuándo se va a hacer? Porque el financiamiento político, Bruno, el financiamiento político se modificó ya, la ley. Y se modificó otra vez en perjuicio de lo que realmente se tiene que buscar. Entonces, mientras las personas que definen las leyes en este país no tengan esa intención de llevar el proceso democrático como tiene que ser, nosotros vamos a seguir con estos problemas. Vamos a seguir. No hay otra manera. El Parlamento tiene que sanearse. ¿Cómo? El Parlamento se sanea a través de las elecciones. Y ya, las elecciones, pero cada vez vemos la misma cosa. Y sí, o sea, pero es que no hay otra manera, o no hay otras respuestas que yo te pueda dar, porque estamos en un círculo ¿Cómo vicioso. se educa a la ciudadanía entonces para que sepa votar o sufragar? Y ahí tiene que hacer tiene que haber una campaña. Aleccionarlo ¿Querés que te diga? De alguna manera. Te complique más la cosa. El tema es que hoy este sistema que va en base a amenazas que se están dando, la ciudadanía se repliega. La ciudadanía no participa. La ciudadanía prefiere quedarse en la casa y en vez de salir a manifestarse. En lugar de manifestarse, ¿verdad? Claro, entonces es un gran problema. Es muy complejo, porque solamente vos podés contrarrestar con el enorme poder que el ciudadano tiene, que es el voto. Lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, en la Argentina hay algo y sale toda la gente a la calle. Claro. Es el ejemplo más vívido. Hay participación, pero hoy al ciudadano que está en ese día a día de ver cómo se va a sostener y su familia, cómo va a sostener a su familia, le vas a pedir que salga a la calle. Ese es el serio problema que tenemos. Y no se están tomando medidas al respecto. La pobreza, la falta de oportunidades, esto de los 100.000 puestos de trabajo que no son tales, ¿verdad? La falta de políticas públicas en todo lo que concierne a las empresas, a las micro y pequeñas empresas. ¿Qué hace el Ministerio de Industria y Comercio en no fomentar este tipo de cosas realmente? Porque en el eslogan y en los enunciados ahora entraron unos chicos jóvenes que ojalá últimamente unos viceministros jóvenes. Ojalá podamos ver resultados. Yo al ministro lo conozco hace
de muchísimos años, tiene la edad de mis hijos, es hijo de unos amigos. Lo conozco, sí, claro, y creo en su buena predisposición, pero tenemos que ver los resultados de las gestiones. Ese es el tema. Y yo creo que lamentablemente el presidente hace poco favor a la gente que hoy le rodea, como por ejemplo el ministro de Industria y Comercio o el ministro de Aduanas, se me fue en este momento. Óscar Orué, etcétera. Le hace poco favor con las declaraciones que hace. Sí, son los referentes más creíbles. Entonces, no es verdad que se hayan creado esa cantidad de puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué mejor se hace bien asesorar antes de hablar, o de lo contrario, explica mejor? Yo he escuchado a otros presidentes de la República, de otros países, que tienen una solidez para explicar y con palabras muy fáciles. Este señor está preparadísimo. Siempre tuvo mucha solidez al hablar. Pero no sé por qué no llega. O sea, las veces que habla, tiene que retractarse. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando, así es. Está atrapado. Es que no siempre Harvard te da todos los elementos para poder conducir un país. Bueno, pero Pilar Callizo, ¿qué le da al Partido Liberal hoy? A ver, ¿cómo ves tu partido hoy? Para ir cerrando nomás. Y mira, que forma parte de la oposición, ¿verdad? Sí, que forma parte de la supuesta oposición, porque yo quisiera que la oposición, también habiendo transcurrido 36 años de aquel 89, esté hoy fortificada y no es así. Totalmente de acuerdo. Yo también hubiera querido decirte o darte noticias mejores del partido, ¿verdad? A hoy. Lamentablemente eso no es así, Bruno. Porque, bueno, los partidos, en primer lugar, yo creo, desde luego, y hace mucho tiempo lo vengo diciendo, el Paraguay necesita una ley de partidos. No hay una ley de partidos. O sea, la regulación de los partidos está en la ley electoral. ¿Y ley de partidos qué implica? Necesita, justamente para determinar el alcance de la funcionalidad de los partidos políticos. Indudablemente cada partido tiene su estatuto, tenemos nuestras propias reglas, ¿verdad? Pero una ley de partidos es lo que nos puede permitir a nosotros tener ideas más claras de la funcionalidad, y ahí entra inclusive todo lo que se refiere también al financiamiento de la política. Fíjate vos que todos los documentos o requisitos para poder presentar conformar un partido, un partido, todo eso tendría que entrar dentro de esa ley de partidos, que desde luego después cada partido dentro de esa norma general va ajustando estatutariamente. Pero los partidos políticos, a mi criterio, tienen, y por supuesto el Partido Colorado y los partidos de oposición tienen gran culpa de lo que está sucediendo en el Paraguay, porque meten en sus filas, inclusive en los procesos electorales, a gente que no tendría que estar en la fila de los partidos políticos. Y esa es una responsabilidad directa del partido político. Y eso yo le achaco al Partido Liberal al que pertenezco, porque ha metido gente que hoy se presta y entrega el partido justamente a los intereses foráneos que pululan en todos lados. Y muchísimos referentes del partido político liberal son más colorados que liberales, ¿verdad? Augusto Wagner, uno de ellos. Y no solamente él, hay otro también. Hay otro que inclusive, ese otro tema que inclusive dice que voy a ser presidente del partido. ¿Va a ser presidente del partido? ¿Para qué? ¿Para entregar el partido? Porque ojalá eso no suceda, ¿verdad? Por eso es que te digo que acá hay
muchos responsables. Mucha tela que cortar. Y mucha tela que cortar, pero fundamentalmente hay una responsabilidad directa que yo no puedo dejar de decir, que es la responsabilidad del Partido Colorado, Bruno. ¿Cuánto tiempo el Partido Colorado estuvo al frente de este país? Con uno, con otro, lo que sea, pero ¿cuánto tiempo estuvo al frente? Sí, bueno, prácticamente gran parte de la historia. Pero decime ya sé, Pilar, pero ¿y dónde está la alternancia? ¿Dónde está la contracara para que deje de funcionar como tal el Partido Colorado? ¿Dónde está la oposición? Pero vos sabés que, por eso te digo, para que veas vos, es los partidos de oposición, sobre todo el Partido Febrerista, el Partido Liberal, en la época de la dictadura, la democracia cristiana, ellos cumplieron su rol. Cumplieron. Sí, yo sé, ¿verdad? Yo sé. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, en el proceso democrático, ¿qué es lo que pasa con estos partidos políticos? Que lamentablemente cayeron se adormilaron. Sí, no solamente se adormilaron, se juntaron demasiado. O copiaron exactamente las mismas cuestiones. Mientras estos partidos no se democraticen, se mimetizaron. Exactamente. Bueno, querida Pilar Callizo, espero que venga Federico, es tu hijo. Sí. A ver si cuando viene por acá. Bueno. Sangre joven, así yo quiero también. Y tiene un exitoso programa en el que te ofrecen, ¿cómo se llama? Hamburguesas y ese tipo de cosas. Lomitos y leyendas. Sí. Entonces, eso facilita para que el interlocutor pueda también expresar sus historias. Así es. Pero yo no quiero que esta entrevista, que desde ya te agradezco, termine en una, a ver, ¿cómo te diría? En una visión y posición de mi parte, tanto como mujer, como ciudadana paraguaya y como liberal, negativa para nuestro país. Al contrario. No, por supuesto. Hay que transmitir esperanza de que vamos a salir. ¿Cómo a vos no te ubican para presidir el Partido Liberal? Una mujer, por ejemplo. Ya hubo una mujer antes, hace bastante tiempo, pero que vuelva otra mujer a armar ahí la cuestión de lo que se tiene que hacer como buque insignia de la oposición, porque el Partido Liberal es el partido más grande de la oposición. ¿Y por qué no una mujer presidiéndolo, verdad? Claro. ¿Y qué falta para eso? Yo ya me presenté en una oportunidad, salí segunda. ¿Y por qué nunca te dan? Estuve en el directorio. Sí, no, ya sé, pero ahora 3 años en el yo directorio. creo que vos sos una persona con muchas convicciones y te tienen que escuchar y sabes mucho, tenés mucha experiencia en todos los aspectos. Yo continúo activa políticamente, Bruno, continúo. Porque esa gente como vos es la que tiene que otra vez emerger, pues. No, estos tipos que están ahí que no se saben ni de dónde vienen, ni quiénes son, ni todo esto que dijiste antes y que se sabe, ¿no? Porque en todos los se cuecen ¿cómo que se dice? En todas las sí. Pero por ahí en el Partido Liberal yo creo que tampoco es echar la culpa al Partido Liberal, pero la falta de acción o la inacción de la oposición se debe a la falta de cabeza del Partido Liberal. Esa es la verdad de la milanesa. Sí, y hay varios grupos que nos estamos reuniendo y que yo creo que pueden ir surgiendo de ahí protagonistas interesantes. Yo no estoy fuera de la política, al contrario. No, pero qué lindo sería que una mujer, así como en México está una mujer, así como en otros lados hay mujeres, que una mujer, en Italia, que una mujer presida un partido opositor importante que va a cambiar el esquema, porque va a generar un cambio absoluto, pienso, porque tenemos una mentalidad distinta, diferente. Y sobre todo, Bruno, creo que las mujeres en este momento de tanta incertidumbre y violencia en la geopolítica. Claro, es fundamental. Es brutal. Cuando uno lee las noticias a nivel internacional,
bueno, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Verdad? Entonces, es muy importante que esos cambios se vayan dando, desde luego, con protagonismos o protagonistas que puedan ayudar a sostener el andamiaje, sobre todo, que es lo que más a mí me preocupa, del sentido de humanidad que no debemos perder. Sentido de humanidad. Bueno, muchas gracias, querida Pilar Callizo López Moreira, con nosotros. Un fuerte aplauso para ella de vuelta. Gracias, a ustedes también, gracias.